Tomo los 5 minutos literalmente. Esperemos a las 21:05. Bueno, retomamos. Veamos cada una de las 4 soluciones elementales para el caso bidimensional. La primera, que es muy simple, pero es importantísima, es la solución elemental de flujo uniforme. En este caso, es un flujo, es una solución elemental que por sí misma genera líneas de corriente rectas paralelas. Con velocidad absolutamente constante. Es una situación de aceleración convectiva nula. Son rectas paralelas y se plantea que puedan tener un ángulo de inclinación respecto del eje X. Ese ángulo en aerodinámica va a ser el ángulo de ataque. Este flujo es importante porque es el que nos va a representar la corriente libre en aerodinámica, el flujo sin perturbar, es decir, la velocidad con la que se mueve el avión, por ejemplo, o la velocidad en la cámara de ensayo del túnel de viento. Y es relevante porque es la única solución elemental que se usa pura y exclusivamente una sola vez. No se agregan más de un flujo uniforme. Se usa un flujo uniforme. Y además no involucra ninguna clase de singularidad. Es muy simple. El vector velocidad es una componente en X dada por un coseno y una componente en Y dada por un seno del ángulo de ataque. La función phi y la función psi acá están expresadas. Acá graficado está el caso de alfa igual a 0, obviamente. Con un alfa diferente de 0 se tiene lo mismo, nada más que las líneas de corriente están inclinadas. Vayamos a la segunda solución elemental, la llamada fuente. Bien, esta solución elemental todas las otras fuentes, vórtice y dipolo, involucran singularidad en un punto y pueden ser empleadas más de una para construir la solución general. En algunos casos sencillos se emplea una sola, pero en las situaciones realistas de aerodinámica, que no lo vemos en esta materia, lo van a ver en aerodinámica 1, se emplea una mayor cantidad de estas singularidades. Bien, el flujo es muy sencillo. Las líneas de corriente son radiales, emitidos desde un punto, que es donde uno dice que está la fuente. Ese punto es una singularidad, porque en ese punto la velocidad es infinita. Y sobre un determinado radial, la velocidad va disminuyendo inversamente proporcional con la distancia. O sea que las líneas de corriente son radiales, por lo cual no existe v sub θ, solamente existe v sub r, velocidad radial. Por lo tanto, este es un caso que cae como anillo al dedo, trabajarlo de entrada en coordenadas polares. Acá está. V sub r es una constante Q dividido 2pi por R y el V sub θ vale 0. Esta constante Q es la intensidad de la fuente y tiene una interpretación física. Sería el caudal volumétrico emitido por la fuente por unidad de longitud en el sentido Z. Recuerden que un flujo bidimensional lo podemos pensar como un flujo 3D en realidad, que
no cambia en planos paralelos. Entonces, nos podemos imaginar una línea que en una vista lateral la vemos como si fuera un punto. Entonces, esa línea está emitiendo un caudal volumétrico por unidad de longitud. Esa es la constante de la fuente. Por eso las unidades son metros cuadrados sobre segundo. El caudal emitido por esta fuente es un valor fijo, por eso que es la constante de la fuente. Cuando la constante es positiva, efectivamente es una fuente, está emitiendo caudal. Cuando la constante negativa se lo llama, seamos prácticos, fuente negativa, pero a algunos nos gusta llamarla también sumidero o pozo, porque es un punto, una línea que está absorbiendo un caudal. ¿De acuerdo? Bien, el resto son fórmulas. Acá está la fórmula del phi y del psi en coordenadas polares. Acá están las fórmulas de las componentes de velocidad en coordenadas cartesianas. Y estas ecuaciones que están presentadas acá responden a esta figura, cuando la fuente está colocada en el origen. Ustedes tienen que referirse a ecuaciones diferentes cuando la fuente no está en el origen, sino que está en un determinado punto diferente del origen. Pero esas son las fórmulas que yo las paso de largo ahora. Ustedes tienen que saber que esas ecuaciones, esas fórmulas están allí para ser usadas cuando corresponda. Pero esto es algo trivial en realidad, por más que cueste trabajo la cuestión algebraica. Bien, una cuestión de terminología. Y antes de ir a la cuestión de terminología, el hecho de que esta fuente no esté en el origen no cambia físicamente el hecho de que las velocidades son emitidas a lo largo de radiales, nada más que ahora los radiales son emitidos desde este punto, no desde el origen. Eso es obvio, ¿no? Entonces no hay algo físico diferente del hecho de que la fuente esté en el origen o esté fuera del origen. Entonces alguno se preguntará, ¿para qué la sacamos del origen si es más fácil meterla en el origen? ¿Por qué? Porque cuando trabajemos con una mayor cantidad de fuentes que uno, cuando trabajemos con 2, 3, n fuentes, y van a estar en diferentes puntos. Entonces, obviamente, una sola a lo sumo va a poder estar en el origen. Entonces no nos sirve de nada estas fórmulas. Necesitamos reescribir las fórmulas que acá están para la fuente fuera del origen. Cuando la fuente ya no está en el origen, las coordenadas polares ya no nos sirven. Por eso que cuando la fuente no está en el origen, forzosamente hay que trabajar con coordenadas cartesianas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, pasemos a la segunda singularidad, que sería la tercera solución elemental. Es el llamado vórtice. A veces se enfatiza y se le llama vórtice irrotacional. Pero si uno habla de vórtices en el contexto de flujo potencial, obviamente que son vórtices irrotacionales. Bien, acá acabo de ver que hay un radial acá que está fuera del origen, después lo corregiré eso. Bien. El vórtice también, un vórtice lo ubicamos inicialmente en el origen, es muy sencilla la descripción del flujo. Las líneas de corriente son círculos alrededor de un centro, que por ahora el centro está en el origen. Por lo tanto,
Las líneas psi igual a constante, que dijimos que son coincidentes con las líneas de corriente, son círculos. Y lo que son radiales ahora son las isopotenciales, que no tienen significado físico y no tienen utilidad. Entonces, esto es como una especie de contracara de la fuente. Ahora, en un vórtice, la velocidad radial es nula y la que es no nula es la velocidad transversal o tangencial. Bien, en una referencia X, Y, se sigue la regla de la mano derecha, entonces un vórtice de intensidad positiva es un vórtice antihorario, porque el sentido de giro de una partícula vectorialmente tiene que cumplir con nuestro pulgar saliendo en coincidencia con el eje Z. Fíjense, acá este es un ejemplo en donde puedo detenerme de que no deben mezclar lo que es rotacionalidad con la trayectoria macroscópica de una partícula fluida. Tengan cuidado, a partir de ahora voy a abrir un mal razonamiento, voy a repetir un mal razonamiento. Algún alumno desprevenido, como los ha habido y seguramente lo seguirá habiendo, dice, bueno, el profe nos dice que una partícula sigue una trayectoria, gira alrededor de un eje. Ah, gira es lo mismo que rota. Ah, si la partícula rota alrededor del eje, perfecto, el flujo es rotacional. No, hombre, la rotacionalidad es algo a pequeña escala de la partícula. Acá está descrita la traslación de la partícula. ¿Se entiende? La posible fuente de meter la pata. Bien, la velocidad a mayor radio, la velocidad va disminuyendo inversamente proporcional al radio. Y la velocidad, la única velocidad existente, que es la transversal, se la plantea como una constante gamma dividido 2pi por r, en donde ahora la constante gamma es la intensidad del vórtice. Ahora vamos a darle un poquito de significancia matemática. El gamma, a diferencia de una fuente, Q, no tiene significado físico. La fuente, el Q de una fuente, uno le podía asignar ese significado de un caudal emitido. En el caso de un vórtice, no. Bien, acá están las fórmulas de las funciones phi y psi y las componentes de velocidad en coordenadas cartesianas. Bien, el parámetro, este gamma, con el que uno asigna la intensidad del vórtice, vuelvo a repetir, no tiene significado físico, sino puramente matemático. Y eso lo tienen que aceptar. Y se llama circulación porque justamente sale de la definición de lo que uno llama circulación en el análisis matemático, en análisis vectorial. Nada más que ahora imagínense, la curva cerrada es un círculo. Si ustedes integran el vector velocidad alrededor de una curva cerrada que sea un círculo, acá está hecha la integral, A es el gamma, por eso se le llama circulación gamma. Y el recorrido de la curva lo tienen que realizar en el sentido que han definido como positivo, que es antihorario. Si trabajan con ejes X, Y es antihorario. Si trabajáramos con los ejes X, Z, como hay libros que lo trabajan así, el sentido positivo sería el horario. Ojo, tienen que tener cuidado con eso. Nosotros acá en las notas de clase trabajamos con el sistema de ejes X, Y en la bidimensionalidad. Pero si alguno de ustedes va a algún libro de consulta para ampliar el tema por motivación propia y trabaja con el eje X, Z, cambia el sentido siguiendo la regla de la mano derecha. Bien.
Nuevamente, como antes, en el caso de la fuente, el centro alrededor del cual una partícula describe esta trayectoria circular, ahí es lo que uno denomina que está el vórtice, es un punto singular. Si queremos calcular la velocidad en ese punto, nos da velocidad infinita. En ese punto habría vorticidad infinita, pero ese es un punto singular. Nadie va a calcular nada en ese punto. Ahora bien, si trabajamos con más de un vórtice, igual que en el caso de la fuente, va a haber vórtices que, o sea, excepto uno solo, el resto de los vórtices no, va a tener que estar fuera del origen. Por lo tanto, de manera completamente análoga al caso de la fuente, acá están desarrolladas las ecuaciones y forzosamente en coordenadas cartesianas de las funciones potencial phi y de corriente psi y las componentes de velocidad de un vórtice desplazado del origen. ¿De acuerdo? Bien. Estas dos singularidades, fuente y vórtice, son las más importantes verdaderamente. La tercera singularidad, y que es la cuarta solución elemental, que se llama el doblete o dipolo, ya lo vamos a cubrir, pero tiene menos importancia. Lo van a usar y seguramente en la parte práctica lo van a usar, pero no es relevante. No es tan relevante, se usa. Antes de eso, acá he armado esta placa como una síntesis de fuente y vórtice, ya que acabo de decir son las singularidades más importantes. Una fuente, independientemente de dónde está, genera líneas de corriente radiales, cuya velocidad es, la magnitud de la velocidad es inversamente proporcional a la distancia. Un vórtice tiene una cierta contraanalogía. Tiene una velocidad que es transversal al radial, a la dirección radial. Y es análoga a la fuente en el sentido que la magnitud de la velocidad también es inversamente proporcional a la distancia. Nada más que en el caso de la fuente, la velocidad sigue la dirección del radial y en el caso del vórtice sigue la dirección del transversal al radial. ¿De acuerdo? Pero deben ver en qué cosas tienen una cierta analogía. Bien. Por último, el doblete o dipolo. Se le llama dipolo porque también esta singularidad tiene analogía en electromagnetismo. Fíjense, una fuente es la analogía en electromagnetismo es una carga eléctrica. Una fuente positiva es una carga positiva, efectivamente, y un sumidero es una carga negativa. El dipolo, si recuerdan de electromagnetismo, se habla de dipolo. Acá en fluido se habla de dipolo o doblete. El vórtice es la solución elemental que no existe en electromagnetismo. Es exclusivamente aerodinámica. Bien, el doblete también involucra singularidad y las líneas de corriente ya no tienen una forma sencilla, ya no tienen una forma simple. Y el doblete en un determinado punto tiene una orientación. No voy a entrar en las fórmulas, pero quiero ir a cómo se puede entender un doblete. Imagínense, tenemos una fuente positiva y una fuente negativa a una cierta distancia entre ellas. ¿Sí? La fuente positiva emite, la fuente negativa succiona. Entonces, las líneas de corriente, cualquier línea de corriente sale de la fuente y termina en el sumidero.
Imagínense ahora que van acercando la fuente, las dos fuentes, la positiva y la negativa, con la condición que a medida que disminuye la distancia entre ambas, a medida que la distancia entre ambas la hacen tender a cero, la intensidad de cada una, que la magnitud de la intensidad es la misma para ambas, la hacen tender a infinito, de tal manera que el producto se mantenga constante. Ese producto es la intensidad del doblete. Y un doblete lo pueden entender, es más, así se generan las ecuaciones en realidad, como una fuente y un sumidero de igual intensidad en magnitud infinitamente cerca. Entonces, las líneas de corriente salen de un punto y vuelven al mismo punto, porque en el mismo punto están las fuentes de diferentes signos. Y la orientación del doblete, dada por esta flechita, ¿sí?, va del menos al más, de la fuente negativa a la positiva. Entonces, por eso se generan estas líneas de corriente. Acá están dibujadas como círculos, pero no son círculos en realidad, son curvas que salen del punto y vuelven al punto. Salen del punto y vuelven al punto. Va a haber una última línea que se va al infinito, y recuerden que matemáticamente el infinito es un único punto, está esa cosa graciosa y paradójica del infinito, y viene desde el infinito del lado de atrás. ¿Sí? Entonces se generan este patrón de líneas de corriente de mayor complejidad, de bastante mayor complejidad que la fuente o el vórtice. Bien. Acá están las fórmulas de un doblete ubicado en el origen y que está orientado en el sentido negativo de X. Que eso es lo más que van a usar en la parte práctica. Estas son fórmulas. De acá, de doblete, no pretendo que sepan, que carguen en su cabeza nada en realidad, porque estas fórmulas no las van a tener que cargar en la cabeza, sepan que están allí. La fuente y el vórtice son de una sencillez tal que los tienen que saberlo, ¿sí? Yo les puedo preguntar, bien, ¿cómo varía la velocidad de un vórtice con la distancia? A ver, escríbame la ecuación. Y es muy sencillo el flujo generado por un vórtice o por una fuente. No así un doblete. ¿Está claro? Bueno, espero estén despiertos o no estén viendo ya el noticiero con el audio de la compu apagada. Seguimos acá, profe. Bien. Bueno, y acá ya hemos cubierto las soluciones elementales. Los dobletes se usan, pero no se usan en algunos métodos más viejos. ¿No? Actualmente se usan los vórtices y las fuentes. Aunque vuelvo a repetir, en aerodinámica también se usan los dobletes, pero los dobletes los pueden reemplazar con fuentes y con vórtices. Bien, vayamos a... Habíamos dicho que el flujo potencial, en cualquier situación hay que aplicar condiciones de contorno. Las condiciones de contorno de flujo potencial, al ser un flujo no viscoso, es irreal ese flujo, lo repito, la condición sobre un cuerpo, la condición de no deslizamiento, se relaja y se permite velocidad tangencial. Por lo tanto, la única velocidad que uno tiene que imponer nula sobre la superficie de un cuerpo es lo que es la velocidad normal. Si el cuerpo es sólido, el flujo no puede penetrar la superficie del cuerpo. Por lo tanto, condición de velocidad normal nula. En un punto del cuerpo, obviamente, la dirección normal y la dirección tangencial, la orientación espacial va cambiando de un punto a otro. ¿De acuerdo?
Bien. Hay una condición adicional, ya, pero que ustedes ya están, no les es extraño esto de aeronáutica general, los llamados puntos de impacto o puntos de estancamiento. Son los puntos, por eso de ahí viene el nombre de impacto de estancamiento, son los puntos en donde una línea de corriente proveniente de la corriente libre impacta contra el cuerpo, no fluye tangencialmente. En ese punto, en un entorno del punto, ambas componentes de velocidad son cero, la tangencial y la normal. O sea, en un punto de impacto, el vector velocidad se impone cero. En cambio, en cualquier punto del cuerpo sólido, sea punto de impacto o no, la velocidad normal es cero. En el punto de impacto, esto es más restrictivo, el vector velocidad vale cero. ¿Está claro eso? Eso tiene utilidad porque frecuentemente en aplicaciones sencillas que van a ver en la parte práctica, no se van a ver aplicaciones complejas de esto, uno hace uso del concepto de punto de impacto. Bien. Justamente como estamos restringidos a la situación bidimensional y la velocidad es tangencial al cuerpo, el cuerpo, la forma del cuerpo corresponde a una línea de corriente. ¿Me siguen? En flujo real no es exactamente una línea de corriente, ¿sí? Pero a medida que se acercan en flujo real con la condición de no deslizamiento, la superficie del cuerpo sería teóricamente una línea de corriente límite, pero de hecho no es una línea de corriente porque la velocidad vale cero por la condición de no deslizamiento. Pero en nuestro caso, que permitimos velocidad tangencial, la forma del cuerpo es no el límite de una línea de corriente, es exactamente una línea de corriente. Eso tiene implicancias en resolver ciertos problemas, como van a ver en la parte práctica. Y tienen que poder identificar los puntos de impacto. En relación a eso, acá, contenido dentro del material del teórico, tengo desarrollado, que no lo vamos a cubrir, esto queda para que lo lean de ayuda para la parte práctica, el flujo alrededor de un cilindro circular. El flujo alrededor de un cilindro circular, que está mostrado acá, este flujo puede obtenerse reemplazando el cilindro por un doblete. Y acá está el desarrollo. Uno reemplaza matemáticamente el cilindro físico por un doblete. Y eso permite un flujo, una combinación de soluciones elementales básicas. Esta es una situación en la que se combinan solamente dos soluciones elementales, pero al menos ya hay más de una. Se combinan un flujo uniforme horizontal, fíjense, de izquierda a derecha, y el doblete que reemplaza matemáticamente el cuerpo, el cilindro. Esto está desarrollado en estas filminas. Pero esto les sirve para la parte práctica. Y acá tengo descrito como cuentito, no lo digo peyorativamente, lo tengo descrito de manera puramente informativa, porque ya cae fuera de lo que podemos desarrollar en la materia, lamentablemente, es cómo se aplica prácticamente el método de superposición de soluciones elementales. En la realidad, ustedes conocen la geometría del cuerpo, por ejemplo, un perfil, conocen las coordenadas del perfil. Entonces, ese cuerpo se discretiza en una gran cantidad de tramos planos, denominados paneles. En cada uno de esos tramos planos se distribuyen soluciones elementales, que pueden ser fuentes, dobletes o vórtices o incluso combinación de ellos. La intensidad de esas soluciones elementales es una incógnita.
El flujo uniforme es un dato, porque ustedes quieren conocer la distribución de presiones sobre un perfil a un determinado ángulo de ataque y con una determinada velocidad. Por lo tanto, el flujo uniforme es una solución elemental que la conocen. Entonces, ustedes van a construir un sistema de ecuaciones lineales imponiendo la condición de velocidad normal nula en puntos elegidos. En un determinado punto, la velocidad se va a componer de la suma de los diferentes aportes. Va a ser el aporte de la corriente libre más los n aportes del resto de las soluciones elementales que haya. Entonces, con eso construyen un sistema lineal de ecuaciones que lo solucionan con métodos estándar y una vez que tienen las intensidades de las soluciones elementales, pueden pasar a calcular la velocidad en el punto que ustedes quieran. Y en el punto que ustedes quieran pueden calcular la presión. E integrando la presión, obviamente integrando numéricamente, pueden calcular fuerzas y momentos. Eso es la metodología genérica de cómo se aplica este método, pero eso ya forma parte de Aerodinámica 1, de la asignatura Aerodinámica 1. Bien. Algunos años hemos asignado un trabajito adicional de aplicación de un caso muy sencillo de esto que comento, que lo voy a subir, de todas maneras lo voy a subir al aula virtual para que lo tengan y aquellos que tengan motivación y curiosidad vean una aplicación hiper sencilla, es decir, más sencilla de lo que ustedes van a ver en Aerodinámica 1. Bien, y vayamos a lo último, que esto sí es sumamente importante. Justamente la utilidad del flujo potencial en el caso bidimensional es el análisis de perfiles aerodinámicos, perfiles destinados a generar sustentación. Entonces, vamos acá a plantear un perfil aerodinámico, está dibujado tipo caricatura, pero por una cuestión de claridad. Y acá, en realidad no voy a hacer el desarrollo matemático, ustedes lo pueden seguir perfectamente el desarrollo matemático para llegar a ciertos resultados que se llama la ley de Kuta-Joukowski. Y otra ley adicional. Acá vamos a imaginarnos que este perfil está modelado por dobletes y vórtices. Cuando uno dice modelar el cuerpo con dobletes y vórtices es reemplazar matemáticamente el cuerpo por un conjunto de dobletes y de vórtices. Podrían también ser fuentes y vórtices, pero yo aquí elegí dobletes y vórtices porque justamente el caso de los dobletes es más complejo y me interesó presentar una situación como más genérica. Entonces, aquí está planteado un método de superposición de una determinada cantidad indefinida de vórtices y de dobletes. No voy a saltear la demostración, que no me interesa en absoluto, acá lo digo enfáticamente, en absoluto me interesa la demostración. No quiere decir que alumnos con motivación es interesante hacer el seguimiento del desarrollo. Se plantea un volumen de control y se plantea conservación de cantidad de movimiento lineal. Y vamos a la síntesis. Se llega a dos resultados. Un primer resultado se lo denomina paradoja de D'Alembert. Se llega a demostrar que en flujo potencial bidimensional estacionario, la resistencia aerodinámica es nula. ¿A ustedes les suena raro esto? Si no hay efectos viscosos,
¿Les suena raro que no exista resistencia aerodinámica? Le pregunto a alguno. Sí, recuerdo haberlo leído en el capítulo 2 del Fox McDonald, creo que estaba, la paradoja de D'Alembert, y fue algo en que un poco más hasta lo busqué por internet porque no lo entendía y vi que después se termina conciliando. Sí, al principio me sonaba raro, me chocaba un poco la idea de que si el flujo potencial estaba en modo estacionario, la resistencia es nula. Por más que el flujo sea estacionario, hay un poco de resistencia aerodinámica, a mi parecer. No, espera, no, me entendiste mal. En un movimiento de un fluido que no tiene viscosidad, o sea, no existe fricción. Les doy vuelta a la pregunta. En un movimiento de un fluido que no tiene fricción, ¿va a existir resistencia aerodinámica? En teoría no. No, la respuesta no, se han equivocado. ¿Por qué no va a existir? ¿Quién les dice que la resistencia aerodinámica solamente está basada en los efectos de fricción? En realidad la paradoja de D'Alembert es una pavada. En realidad se le llama paradoja por una cuestión anacrónica, porque viene del siglo XIX. En realidad se esperaban que hubiera resistencia y se sorprendieron cuando no la había. Pero en realidad ustedes no tienen por qué pensar que la ausencia de fricción significa que no hay resistencia aerodinámica. Por ejemplo, en un ala, ustedes ya tienen el concepto de resistencia inducida. Un ala, si volara en un fluido sin fricción, tendría resistencia aerodinámica y sería la resistencia inducida. Un ala volando a Mach 2 en régimen supersónico, en un fluido que no existiera fricción, tendría una brutal resistencia aerodinámica que se denomina resistencia por onda de choque. La resistencia por fricción o la resistencia de origen viscoso es una parte de la resistencia aerodinámica. O sea que en la situación, recuerden, la situación bidimensional es inexistente. Cualquier flujo es tridimensional. Por lo tanto, en un flujo tridimensional no viscoso va a haber resistencia aerodinámica. Nada más que la que no va a existir es la resistencia aerodinámica de origen no viscoso. Ese es un tema Profe, de aerodinámica 1. Sí. eso está explicado en la paradoja. Después en el libro de Fox explicaba, decía que por culpa de la estela se produce también una No, resistencia pero no por los centros de bajo presión. ¿Puede no ser? te me- no, pero no te metas, no me rompas el esquema. Estamos en un mundo, no, es que Está sí, bien. sí, no te metas con cosas que has leído por adelantado. La paradoja de D'Alembert es una pavada, en realidad, es una pavada. Lo que ustedes tienen que saber es que la resistencia aerodinámica no está asociada solamente a viscosidad. Una parte está asociada a viscosidad. En realidad, lo que ustedes tienen que saber, que lo van a estudiar en Aerodinámica 1, que en un flujo bidimensional no existe resistencia inducida. La resistencia inducida está asociada a los vórtices de puntera. Por lo tanto, en un flujo bidimensional las punteras no existen porque están en el infinito, por lo tanto, no existe resistencia inducida. Pero, por ejemplo, en un flujo potencial compresible, aún sin viscosidad, habría resistencia aerodinámica en el caso bidimensional. Entonces, la paradoja de D'Alembert es una curiosidad matemática del siglo XIX. Lo importante acá es la otra conclusión, que ya el hecho que se le llame ley les da una cierta importancia. La ley de Kuta-Yukovsky. La ley de Kuta-Yukovsky establece que va a existir fuerza de sustentación siempre que existan circulación. Por lo tanto, la única solución elemental que posee circulación son los vórtices, es la solución elemental de vórtice. Por lo tanto, si ustedes tienen que analizar una situación de aerodinámica, ya sea bidimensional o tridimensional, en el que les interesa modelar sustentación,
que siempre nos interesa en general, a menos que nos interese. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, modelar un fuselaje. La sustentación que produce un fuselaje es despreciable. Entonces allí sería la excepción. Pero, por ejemplo, para modelar la aerodinámica de un ala o de un perfil, deben forzosamente emplear soluciones elementales de vórtice. Quizá pueden emplear, además de los vórtices, fuentes o dobletes, pero tienen que emplear los vórtices forzosamente. Eso es lo jugoso de la ley de Kutta-Joukowski. ¿De acuerdo? Que tiene una expresión matemática. La sustentación está dada por este producto: la densidad del fluido, la velocidad de la corriente libre, la envergadura que consideremos, que es unitaria, si estamos en un caso bidimensional, uno toma un valor unitario, y la intensidad total de circulación, que sería la suma, es la suma de todas las intensidades de circulación. Eso es lo importante de la ley de Kutta-Joukowski. Evidentemente, entonces, eso nos muestra que de la totalidad de las soluciones elementales, 4 que hemos visto, ¿cuáles son los reyes? Digamos, el rey y la reina, el flujo uniforme y la solución elemental de vórtice. Porque incluso acá no lo desarrollamos en detalle, no da el alcance de la materia. En aerodinámica 1 no sé si lo cubren, pero con vórtices pueden modelar todo, o sea, pueden prescindir de dobletes y de fuentes incluso. Por eso que los vórtices son tan importantes en aerodinámica. Y el flujo uniforme, obviamente, porque el flujo uniforme es el que nos determina la corriente uniforme, en la que siempre nos interesa analizar. ¿Está claro? ¿Está clara esta síntesis? Bien. Y por último, vamos a hablar lo que se denomina de la condición de Kutta, también le llaman condición de Joukowski. En la literatura de origen alemán le llaman condición de Kutta, que era un físico aerodinamicista alemán. En la literatura de origen ruso, que acá no llega nada, pero Rusia ha sido y es así un centro de desarrollo de fluidos y de aerodinámica muy importante, le llaman condición de Joukowski, que es una especie de prócer de la física en Rusia. Y acá a veces le llamamos condición de Kutta-Joukowski también. Bien. Que es algo que lo tienen que aceptar porque la demostración es más complicada. Recuerden, el flujo potencial, un flujo no viscoso, es irreal. En algunas situaciones se aproxima a la situación real, pero en algunas está muy alejado. El problema del flujo potencial es que admiten en flujo bidimensional, justamente en el caso de perfiles, admite infinitas soluciones. La solución de las soluciones elementales con la condición de contorno de velocidad normal nula pueden generar diferentes tipos de flujos. Acá están ilustrados 3. En realidad son infinitas combinaciones. Por ejemplo, un punto de estancamiento que esté del lado del extra 2, un punto de estancamiento que esté del lado del intra 2 o un punto de estancamiento que esté en el borde de fuga. O sea, que el flujo abandone el perfil de manera suave en el borde de fuga. En la situación de perfiles bidimensionales, en aerodinámica 1, en la materia de aerodinámica 1 no se lo ve a eso, pero en los cursos de posgrado se estudia que en el caso tridimensional ya este problema de infinidad de soluciones desaparece. Pero en el caso bidimensional es un problema, verdaderamente. Entonces, ustedes tienen que, de las infinitas soluciones, tienen que imponer una condición matemática a fin de que el flujo
en el borde de fuga responda a esta situación. En la realidad no se da este tipo de situaciones como ilustrada acá. Es más, en una situación real, el flujo se desprendería acá por detrás. Y no se produce eso, el flujo se desprende por ángulo de ataque, pero el flujo no se desprende porque quiere pegar la vuelta en el borde de fuga del perfil. O sea, esta situación, que son infinitas, es una situación irreal que la deben filtrar, la deben evitar y deben dejar pasar en ese filtro imaginario la solución esta. Entonces, ustedes deben agregar una condición de contorno que no es de origen físico, repito, también esa es una confusión. La condición de Kuta no es una condición física, es una condición matemática para filtrar una única solución de las infinitas posibles que les da el flujo potencial. Y la forma concreta de implementar esa condición matemática es variada. Acá están listadas 4. En realidad están listadas 3, porque las dos últimas son caras de la misma moneda. Una condición que frecuentemente es la más sencilla de imponer, pero es la más imprecisa. Es imponer que el borde de fuga sea un punto de estancamiento. Con esta clase de imposición generan resultados, pero son los resultados de flujo potencial que tienen la mayor discrepancia, la mayor disparidad entre dichos resultados teóricos y los resultados experimentales con los cuales los deben comparar. Entonces, la condición de Kuta en métodos ya un poco más refinados le imponen que la velocidad sea finita en el borde de fuga. Esta es una condición así cualitativa que en algunos métodos la pueden aplicar, o si no, tienen que imponer la condición cuantitativa que viniendo, o sea, acercándose al borde de fuga, ya sea desde el extra 2 o desde el intra 2, o sea, acercándose al borde de fuga, viniendo por arriba y viniendo por abajo, tienen que llegar a un mismo valor de la presión o a un mismo valor de la velocidad. Pero la velocidad la dejan libre, no tienen por qué ser velocidad cero. Esta implementación de la condición de Kuta no forma parte de la materia. Esa implementación van a ver cómo le imponen en aerodinámica 1. Justamente esta unidad de flujo potencial es la base con la que van a arrancar directamente una gran parte de aerodinámica 1. Bien, ¿preguntas? Me queda esta cuestión del método de las imágenes, pero lo verán ustedes en la parte práctica, si es que hacen uso de... No, en realidad no es algo de flujo potencial, es una metodología que puede servir para resolver ciertos problemas. Bien, ¿preguntas? Si no tienen preguntas, terminamos la clase de hoy. Esta cabalgata de flujo potencial. Bien, ¿estamos? Una cosa, la reunión del jueves para la discusión en el buen sentido de los parciales corregidos, la voy a enviar antes de las 18 horas. Porque aquel que no pueda antes se va a incorporar más tarde, a las 18 horas, para que también tengamos un margen, sobre todo yo, honestamente, de reponerme antes de la clase de las 19 horas. O sea que no sé si la voy a fijar 17 o 17:30. Total, el que se pueda ir incorporando, se incorpora. Total, ahí no tienen que estar, se incorporan para la discusión de su parcial particular y después se retiran de la reunión. ¿Estamos? Bien. Entonces, buen fin de semana y
Nos vemos el jueves. Chao, profe.